El día de hoy tenemos presente a Alfredo Fernández, que tiene más de 40 años de servicio en el campo, décadas de experiencias, de decisiones que cambian la vida, con una sola certeza: cada minuto cuenta. Muchas gracias primero que nada por estar presente el día de hoy con nosotros, dedicarnos un tiempo para platicarnos sobre su experiencia aquí. Cuéntenos cómo fue ese primer día que usted estuvo presente en la Cruz Roja. Bueno, muchas gracias a ustedes primero por la invitación, y pues yo llegué por agradecimiento a la Cruz Roja. Es un poco largo, pero yo llegué por gratitud a la Cruz Roja. Llegó un 11 de febrero de 1981, me toca la guardia en el miércoles nocturno, y de ahí pues fui viviendo un proceso a través de los años de necesidades de la misma Cruz Roja, de mandarme a otra guardia cuando se necesitaba más gente y todo, y así fue pasando el tiempo hasta el día de hoy. ¿Nos pudiera platicar un poquito de ese agradecimiento? ¿Cuál fue el motivo por el que decidió entrar a la Cruz Roja? Bueno, es un poquillo largo, pero se lo voy a tratar de resumir. Yo tenía una hermana que murió el 24 de mayo del 73. Entonces, en julio de ese año, a mi madre le da una embolia y nosotros vivíamos en 5 y Salubridad, a 5 cuadras de la Cruz Roja Vieja. Entonces yo era el menor de 8 hermanos, de 7 porque mi hermana acaba de fallecer, y eran las 11 de la mañana y yo era el de menor, tenía 9 años, y pues no había cómo subir a mi mamá al carro de mi papá. Entonces me fui yo corriendo a la Cruz Roja y les pedí una ambulancia. Entonces no había, porque en ese momento había un accidente en Nombre de Dios en las 7 curvas. Se volteó una estrella blanca y se fueron las 4 ambulancias que había. Entonces, pues a las 11, como hasta la 1:30 llegó la ambulancia, y nosotros en ese inter le tratábamos de subir al carro y no se pudo. Hasta el último llegó la ambulancia y yo fui como 5 veces y pues les grité. Ahí estaba un policía ahí en el radio, cuidando el radio de la Cruz Roja en aquellos años. Entonces llega la ambulancia y sacaron a mi mamá con una camilla de esas militares, esa que está ahí. La sacaron, la cargaron, pero no le preguntaron nada. Se le iban a llevar al seguro, decía que estaba en 20 de noviembre Victoria. Entonces se sube mi padre y mi hermana, la que seguía de mi hermana que falleció, a la ambulancia, y todos nos quedamos pues llorando. Entonces el operador de la ambulancia, yo le dije, ya vete. Se baja y me agarra la cabeza y me dice, tu mamá va a regresar, Alfredo, no te apures. Y le dije, te tardaste mucho, y la haces, ya vete. Y se fue la ambulancia llorando. Y así quedó, ¿no? Entonces nosotros nos íbamos a la de Victoria y 20, ahí donde está el Oxxo, ahí nos parábamos, pero ahí estaba el seguro. Y ya con el tiempo pasó, en junio, julio, agosto, regresa mi mamá caminando, y a mí esto se me hizo como un Dios, porque yo decía que la Cruz Roja había salvado a mi mamá. Pues yo desde niño, desde los 9, 10 años, mi padre nos daba el domingo y yo me iba corriendo a la panificadora Guadiana en 5 y Laureano. En aquellos años la de Cuauhtémoc y la de Libertad eran doble sentido. Entonces pues la gente me pasaba a la calle porque me daba miedo con los autobuses y el tráfico. Iba y les compraba las bolsas de pan y se las llevaba a los socorristas. Ellos no sabían ni qué onda, nadie sabía. Y así fue pasando el tiempo. Ya los muchachos, mis hermanos crecieron, fuimos creciendo, pero mis hermanos pues fueron normales, entre comillas, porque ellos hicieron su vida, ¿no? Y yo a los 10 años ya me venía yo ahí con los operadores, pues nos hicimos amigos, y los domingos ahí, en vez de irme al parque a ser normal como mis hermanos, pues me quedaba ahí con ellos en el radio, con los operadores. Eran 2 operadores en aquellos años. Y ellos nunca lo entendieron, nunca supieron, o algunos sí supieron, ¿verdad? Porque les platicaba. Pero llegaba una ambulancia y me emocionaba tanto que me ponía a limpiarla. O sea, yo decía que por ellos mi mamá se había salvado. Y a los 18 años llegué aquí a la Cruz Roja. Qué historia tan impactante. Es la experiencia que lo impactó para toda la vida, le cambió el rumbo. Terminó aquí en la Cruz Roja, ¿verdad? Qué increíble. Y desde esa edad usted tenía esta tendencia de servicio, de servir. Para usted, ¿cómo definiría esta palabra de servir? Darle amor al más necesitado, ¿no? Cuando la persona necesita a viaje. Yo sentí que, como en el caso de mi madre, pues mucha gente necesitaba, y en aquellos años era más, la gente era más meticulosa, era más tranquila la gente. Entonces
yo sentía que si yo aportaba algo, más gente como mi mamá se iba a salvar. Entonces veía yo el amor con que los operadores de aquellos años, Alberto Cruz, José Castro, Rodolfo González, Gilberto García, que eran los 4 operadores, y Manuel Flores, que eran los que estaban asalariados, veía cómo se entregaban y cómo llegaban de los servicios y les veía su expresión. Entonces todo eso me impactó a mí y me fue motivando a cuando yo cumpliera la edad, pues llegar a lograr lo que hasta donde estoy hoy, ¿no? Qué increíble. Entonces, en este tiempo, usted obviamente vivió esta experiencia que le cambió la vida. ¿Alguna experiencia que usted vivió durante estos años del servicio que lo vuelva a impactar? No solo a mí, yo pienso que a todos en general, a todos, inclusive los que están ahorita y las ambulancias que hacen el servicio ahorita, a nosotros nos impacta un bebé, un niño. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo le pongo a la gente cuando yo platico con ellos. Cuando un niño va por la calle y cuánto accidente ha habido que el niño se le suelta a la mamá o al papá o se atraviesa porque cruzó la calle y se le fue el balón, el niño no sabe que si se cruza la calle lo van a atropellar o va a tener un accidente. Entonces, pues a mí me tocaron varios. Hay uno que está muy marcado para mí y el niño no sabía que se iba a atravesar, entonces lo impactan y el momento que vives, o sea, eres tú. Tienes que estar bien centrado, si no, esto no va a funcionar. A mí me dejó marcado uno, en especial que para toda la vida, para toda una compañera, a mí nos tocó uno durísimo, ¿verdad? Y ha habido servicios, por ejemplo, a lo largo de estos 40 y tantos años, pues de todo tipo, ¿no? Todos los servicios son diferentes. Desde cuando yo empecé, el primer servicio mío fue en Urrey, Arista, un choque. Ese miércoles 11 de febrero del 81, en Urrey, Urrey, Chihuahua, perdón. Y me bajé con un maletín de estos, yo no sabía ni qué onda, y me bajé y volé con el maletín y todo asustado, y no sabía, pero veía a la persona sangrando y yo no hallaba cómo ayudarla, y mis 2 compañeros que me iban guiando, tranquilo Alfredo, tranquilo, mira, así se hacen las cosas y todo. Y llegamos aquí a la Cruz Roja, lo platicamos y a todo dar, ¿no? Y hasta la fecha, el día de hoy, pues yo a la gente nueva que va llegando de nosotros, pues les transmito lo que a mí me regalaron ellos un día, ¿no? Y trato no de corregirlos, porque ellos lo saben. Hoy el sistema es totalmente diferente porque en aquellos años empezaron siendo ambulantes y luego socorristas y luego ya entró lo de la escuela de paramédicos, empezó a modernizarse la Cruz Roja. Entonces ha habido un cambio total a través de los años y las necesidades que la población ha requerido y sobre todo que el crecimiento de la ciudad ha sido tremendo, ¿no? Hoy en día la ciudad está totalmente en cerros, hay lugares inaccesibles que uno nunca se imaginó. Exacto. Y platicándonos de esto, ¿cómo ha aprendido a lidiar con el miedo y la adrenalina desde ese primer día que llegó con mucho miedo hasta el día de hoy? Bueno, lo importante para todos, yo lo generalizo aquí, para todos nosotros necesitamos pues yo me centro en lo personal, yo me tranquilizo, sea lo que vengo, sé que no vengo a hacer otra cosa más que a servirle a la gente. Entonces estoy consciente de la responsabilidad que hay, de la situación que voy a enfrentar, de que a veces no vamos a comer, que no voy a comer, que no voy a dormir, pero yo en mi caso personal, pues yo trato de platicar con Dios. Siempre que me vengo para acá me persino, le doy gracias a Dios, medito un poco y me tranquilizo, porque no sé qué va a pasar. A lo mejor pues en un accidente nos podemos quedar ahí o a lo mejor no regresamos en 3 días como era antes, o a veces tenemos que salir fuera y todo. Pero sí, desde que llega uno aquí se mentaliza a estar tranquilo, a dar lo mejor a la gente, porque si llega uno con miedo a un servicio, pues vas a transmitir el miedo a la gente, al enfermo, al accidentado. Entonces muchas veces cuando una persona está tirada en un accidente o está enferma en su casa y oye la sirena de la ambulancia, ella piensa que nosotros somos los que lo vamos a salvar. Si no sabe que es Alfredo, que es José Luis, que es Marta, que es José, no, ellos no saben, ellos saben que es la Cruz Roja y que nosotros somos su salvación. Y si yo llego mal y me pongo malo, pues no va a funcionar. ¿Y cómo ha balanceado esta necesidad de mantener la calma y de atender la crisis con la empatía? Bueno, eso te lo da el tiempo y te lo da los años de servicio. Nada más que en estos últimos años pues se complicó un poco para nosotros. Por ejemplo, hemos vivido diferentes etapas. El 2010 las balaceras y luego
vino la otra etapa de la otra pandemia y luego entró el COVID, entonces tienes que tener calma y sangre fría y ya cuando terminas el servicio, que llegas aquí a la base o que está en el otro edificio, pues te tratas de tranquilizar y analizarte tú solo, a ver qué hice yo como persona, qué fallé en el servicio pues que fue un choque y no pude atenderlo, fue un balaceado y no pude, o me puse nervioso porque vi que venían los sicarios o alguna otra cosa. Entonces, pues tienes que, ya llega uno y piensa uno las cosas y se prepara uno para lo que sigue, para el próximo servicio, porque todos los servicios aquí son diferentes. Uh-huh. Y me imagino que en cada servicio tiene algo clave el trabajar en equipo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido una experiencia que ha tenido, una anécdota, donde ha sido esencial el trabajo en equipo para poder dar el servicio? Pues es que han sido muchas. Por ejemplo, hubo un servicio que te decía ahorita, hubo un servicio ya por las instalaciones de la Feria Vieja cuando todavía no era puro terreno. A una compañera, Ángeles Toca, y a mí nos tocó en un ranchito unos días de feria, entonces íbamos por la de Nazas y estaba el aguacero, nos atascamos 2 veces, nos sacaron y llegamos y eran unos niños que estaban jugando ahí en el ranchito que cuidaban y los niños jugando metieron a un bebé de 7 meses a una barrica de 20 litros. Entonces, cuando se dieron cuenta, pues nos hablaron. El tiempo que nosotros llegamos al lugar y todo, me dice la compañera, todo está vivo, Alfredo. Todo lo siento vivo, le siento el pulso. Y dije, pues vámonos. Y ella haciendo la maniobra al bebé y yo ayudándole y ya me brinqué yo a manejar y ahí venimos volados. Llegamos al hospital y lo impactante fue que cuando llegamos al hospital ya estaba el esposo ahí de la señora. Entonces la señora pues estaba viendo la novela y cuando entramos nosotros al hospital con el niño los médicos le hicieron la lucha cuando estaba aquí en la 5, cuando era el Hospital General todavía aquí en la Norman Fuentes y el esposo pues le preguntó y le dijo, ¿qué pasó? Y, no, pues es que el niño que andaba jugando y otra señora le dijo y el señor pues le tiró el golpe a ella y a mí me dio en la cara, la señora se sacó y me tumbó. Entonces, pues yo en vez de enojarme, pues ya lo tranquilizamos y me dice una persona, pues ponle una denuncia. No, porque yo lo tengo que entender perfectamente. Uh-huh. Pero de eso, pues nos queda la secuela a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en la actualidad, la Cruz Roja en este momento, pues se ha preocupado por nosotros porque ahorita ya tenemos respaldo de psicólogos, ¿sí? Uh-huh. Y antes, por ejemplo, en las balaceras, todo lo que pasó aquí, que ustedes lo vieron, pues a mí fue de los que me tocó llegar primero. Y salíamos de aquí y salíamos a las buenas de Dios, asustados, no queríamos salir. ¿Por qué? Porque no teníamos en ese momento un soporte, un respaldo psicológico de, a ver, suelta lo que traes, expulsa lo que traes, me siento mal. ¿Sí? ¿Cuántas veces muchos de nosotros regresamos a trabajar después de un carreterazo, un camionazo o algo? En aquellos años era muy común los autobuses de pasajeros a carro balsalto, de aquí a la ciudad. Había uno por mes, uno cada 2 meses, entonces nos teníamos que ir y bajar a barrancos y a lo lírico, a lo mexicano, ¿no? Y hoy la Cruz Roja pues se ha preocupado por dotarnos de equipo, los delegados se han preocupado por aumentar nuestra capacidad de respuesta. ¿En qué aspecto? En meternos mejor equipo, tener mejores ambulancias y todo, ¿no? Tener muchos cursos. Este año ha habido bastantes cursos para los paramédicos. Y viene gente de México y viene gente de otros lados y nos preparan. ¿Para qué? Para que mañana o pasado lo que nos toque, pues vayamos mejor a darle el servicio a la sociedad. Uh-huh. Y con tantas experiencias, ¿cómo ha cambiado su perspectiva sobre la vida humana y la fragilidad de la misma? Pues es que está un poco difícil porque la gente hoy en día es diferente. Antes la gente era más meticulosa, tenía más cuidado con lo que decía. Por ejemplo, un fin de semana la gente pues salía y se divertía y no había tantas cosas como hoy malas, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad? Hoy la gente, por ejemplo, hoy la gente vive como que yo siento que vive, no en general, descuidados, ¿verdad? Viven con mucho odio, con mucho coraje, viven al bolo, ¿no? La gente anda en las calles como la gente que anda en motocicleta anda sin casco, sí. La gente anda enojada, anda renegando, corren mucho. Por más que las autoridades tratan de meter programas ellos también para que la gente maneje más tranquilo, la gente no le interesa. No. Hay mucha volatilidad en cuanto al aspecto de
de qué soy yo como persona, cómo te vas a cuidar, ¿no? Sí, ¿y cree que por la misma gente existe algún mito sobre la Cruz Roja? Pues yo digo, y siempre lo he dicho, que la esperanza de la gente confía mucho en la Cruz Roja porque cuando oyen ellos la sirena, ya sea accidentado o no, a mí me ha tocado estar en lugares y voy llegando, voy pasando, estoy en el lugar y la gente que una ambulancia, y el hecho de pedir una ambulancia y que ahí viene la Cruz Roja, la gente se tranquiliza. ¿Sí? Entonces, pues a nosotros en lo personal, yo he visto el proceso desde 1981 hasta ahora, cómo andábamos, cómo estábamos hoy, cada delegado, cada presidente en aquellos años, cada delegado ha hecho su parte, a su capacidad, ¿verdad? Con las ambulancias que teníamos antes, pues hacíamos milagros, no eran 4, eran 7 cuando yo entré, y ahorita tenemos un parque vehicular a nivel estado de más de casi 60 ambulancias en todo el estado, ¿no? Y ambulancias nuevas, porque antes eran puros, se puede decir, puros gallitos, ¿no? Puros desechos, ¿no? Nada más ha habido, antes del 2008 hubo 4, como unas 6 nuevas, y antes, después del 2008, cuando entró el programa de TV Azteca a nivel nacional, ya todas las ambulancias han sido nuevas del año, ¿verdad? Entonces cada delegado en su momento, pues que se preocupó por meterle en la de 5, por ejemplo, los rayos X, que meter ultrasonido, y luego el que siguió le fue haciendo que vamos a meter médicos y así, ¿verdad? Y por ejemplo, el delegado anterior pues trató de hacer este edificio, lo hizo este edificio, y el nuevo delegado, el ingeniero Marcos Vargas Aguirre, pues se ha preocupado en la medida de su capacidad y el económico de darnos una mejor preparación, como pues tenernos con buen equipo, que nos cambian el equipo de las ambulancias, el equipo hidráulico, el que trae las ambulancias, todas traen ya monitor, ventilador, vienen ya muy equipadas las ambulancias, y sobre todo la capacitación a los muchachos, ¿verdad? Y ya que la parte de los psicólogos y que la parte administrativa, y ya se preocupan mucho por uno, cosa que antes no había porque no había el recurso. Y ha cambiado mucho la cosa entonces, ¿verdad? Desde que entró. Sí, pues antes andábamos de milagro. No, teníamos ambulancias, teníamos 6 ambulancias, y por ejemplo, para atender una fractura, en aquellos años le da risa a la gente, pero es la realidad, llegábamos a un accidente y estaba una persona fracturada, y luego buscábamos en las esquinas, se ve una caja de cartón, y así les hacíamos las férulas, quitábamos, tumbábamos la basura, y con vendas le poníamos la férula para atender la fractura de la tibia y peroneo o algo. Y hoy no, hoy las ambulancias traen su equipo de férula, ya nada más llega uno, y los paramédicos ya no necesitan buscar nada, ya traen todas las ambulancias, collarines, todo. Wow. Antes era mucho trabajo a lo lírico. Antes no usábamos ni guantes en aquellos años, pues no sabíamos nada. Quién sabe cuántas personas que estuvieran mal nos tocó y que no nos dimos cuenta. Sí. Y hoy la Cruz Roja cuida mucho esa parte de nosotros, la salud de nosotros. Prueba de ello fue que durante el proceso del COVID, aquí en el estado de Durango nadie falleció, todos sí nos enfermamos varios, ¿verdad? Pero hubo estados de la República que se murieron paramédicos que atendieron a personas con COVID. Y aquí en Durango no. ¿Por qué? Porque los delegados en turno se preocuparon demasiado, hicieron el gasto, lo que fue necesario, y ellos no escatimaron en esfuerzos para pagar lo que se necesitaba de equipo que nos mandaron de México. Después de tantos años de servicio, ¿qué es algo que le agradecería o le diría a ese joven de 18 años que decidió entrar a servir en la Cruz Roja? Pues, ¿qué le diría? Pues que Dios lo deje seguir hasta que Él quiera, ¿no? Yo me siento joven, bueno, ya estoy un poco grande, pero me siento joven, me siento tranquilo, estoy muy en paz conmigo mismo, ¿no? Estoy rodeado de una gran familia, y yo solo le pido a Dios cuando salgo de mi casa, cuando ahorita que llegue, le pido a Dios que sea su voluntad y no la mía, ¿no? Quiero mucho a la Cruz Roja, es parte de mi vida. Se quedó parte de mi vida aquí, porque supuestamente entró a los 18 años, pero pues desde los 10 estaba aquí, nada más que en aquellos años no existía juventud. Sí. En aquellos años de juventud entró después, mucho tiempo después, pero si le contamos, pues son casi 50 años, ¿no? Pero no me arrepiento, yo pienso que si yo muriera y si Dios me dijera, Alfredo, ¿qué quieres ser? Socorrista otra vez. ¿Por qué? Porque es hermoso regalar, es hermoso cuando la gente lo ve a uno en la calle. A mí, después de que yo dejé de prestar servicio de lleno en las ambulancias en el 2020, pero todavía me subo, cuando hay necesidad voy, o cuando hay que salir fuera voy, pero a mí me gusta mucho cuando ando en el centro con mi familia,
que la gente se acerca y me saluda y me dicen mijo, a mí me dicen, no me conocen por Alfredo, me dicen mijo, sabrá Dios por qué. Pero todo el mundo me dice mijo, y a veces vamos caminando y ahí va el mijo, y ahí va, y a veces viene la gente y me busca y me saluda y me dan las gracias y me dicen Dios te bendiga. Entonces, ese es el premio, esa es la satisfacción propia de haber servido. Y había un cuadro allá en el otro edificio, en la de 5, que decía: es fácil ser feliz y estar contento cuando la vida se desliza como una suave melodía, pero el hombre, el que vale, es el que entre el sufrimiento tiene una sonrisa todavía. Y a mí ese cuadro, quién sabe dónde quedó, si no, yo me hubiera quedado con él cuando hicieron la elección en el movimiento, pero es hermoso, yo lo tengo en mi casa. Yo lo mandé grabar de otra forma, ¿verdad?, en otro cuadro, pero esa frase desde hace 45 años no se me olvida, ¿sí? Entonces hay que darle a la gente, hay que regalarle, hay que seguirle dando, hay que ayudarle, ¿sí? La gente confía en uno, pero también la ciudadanía tiene que entender que nosotros también necesitamos el apoyo de la ciudadanía, la Cruz Roja sobre todo. Por ejemplo, ahorita ustedes ya vieron el edificio nuevo, todos los servicios que tiene. Sí, que tenemos fallas, sí hay fallas porque somos humanos, pero nosotros tratamos de no fallar. Entonces, creo que si Dios me deja y todo, pues yo voy a estar hasta el día que Él me diga hasta aquí llegaste, o el día que yo ya no me sienta bien físicamente, yo me retiro. Y si pudiera resumir todo lo que ha vivido estos años con una sola palabra o una imagen, ¿con qué lo resumiría? Pues sería: muchas gracias, Dios mío, por haberme dado la oportunidad de servir a esta gran institución. Qué increíble experiencia, de verdad. Y así como las experiencias que nos ha compartido Alfredo el día de hoy, muchísimas gracias por compartirlas. Hay muchas más que se han vivido en la Cruz Roja. Yo soy Sofía y esto fue Voces que Salvan. Si les interesó o les gustó este capítulo, no olviden compartirlo. Pudiera impactar a alguien o invitar a alguien a también formar parte de este equipo.